Nunca fui un hombre de fe, ni en santos, ni en maldiciones, ni en las historias que los viejos cuentan entre tragos para asustar a los muchachos. Yo solo creía en una cosa, en el dinero fácil. Y si ese dinero estaba escondido en un lugar prohibido, mejor. Mientras más miedo tuvieran los demás, más seguro estaba yo de que el botín me pertenecería. Me llamo Manuel, aunque en el pueblo me decían el güero por el cabello claro, que heredé de un padre que ni siquiera conocí. Desde joven me metí en broncas primero robando gallinas, luego herramientas, y más tarde, casas. No por placer, sino porque era lo único que sabía hacer bien. Esa noche no fue diferente, solo que no sabía que iba directo al infierno. El rumor empezó en la cantina de San Jerónimo del Monte, un lugar donde el tequila se servía caliente, y las historias, frías, como la muerte. Un viejo ranchero, con la mirada ida y las manos temblorosas, hablaba de una hacienda perdida entre los cerros a la hacienda del olvido. Decía que los antiguos dueños, una familia rica y cruel, escondieron su fortuna cuando estalló la revolución. Cofres llenos de plata, joyas, y hasta oro bendito. Pero nadie que entró a buscarlo, volvió a salir. Cuando le preguntaron por qué, el viejo solo murmuró, porque el amo de la hacienda todavía anda a caballo, buscando a los que le deben su alma. Todos rieron, menos yo. No porque le creyera, sino porque me di cuenta de que nadie más se atrevería a comprobarlo, y eso me daba ventaja. Esa misma noche, preparé mi linterna, mi navaja y una cuerda vieja. Robé un caballo flaco en los corrales de atrás y esperé a que el pueblo durmiera. El camino a la hacienda era una vereda olvidada, cubierta de niebla y espinas. Cada paso del caballo resonaba hueco, como si el suelo guardara los lamentos de los muertos. A lo lejos, los relámpagos iluminaban las siluetas de los cerros, y juraría que entre los truenos se escuchaban cascos lejanos, galopando sin descanso. Cuando vi las torres en ruinas de la hacienda del olvido, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aún así, seguí adelante. El portón principal estaba medio caído, cubierto de óxido y hiedra, y el aire olía a tierra húmeda, como si acabara de llover, aunque el cielo seguía seco. Mientras desmontaba, noté algo en el suelo una huella de herradura fresca, brillante, como marcada hace apenas minutos. La toqué, estaba caliente. Tragué saliva, y me reí para espantar el miedo. Cosas del diablo, murmuré. Y crucé el umbral de la hacienda con la linterna en una mano, y la codicia latiendo en el pecho. Nunca pensé que ese sería el último paso que daría como hombre libre. El camino hacia la hacienda parecía no tener fin. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y la neblina se enroscaba en las patas del caballo, como si intentara detenernos. El aire olía a polvo viejo, a madera podrida, y a algo más, algo rancio, metálico, que me revolvía el estómago. El silencio era tan espeso que cada respiro parecía un ruido indebido. El caballo avanzaba con dificultad. De vez en cuando, levantaba las orejas y resoplaba como si oyera algo que yo no. Yo solo veía sombras que se movían entre los matorrales y se escondían cuando apuntaba la linterna. Intenté pensar que eran zorros o coyotes, pero el sonido que escuché después, un tintineo suave, metálico, como unas espuelas arrastrando, me hizo apretar los dientes. Puro viento, me dije. Aunque el viento no suena como pasos. Cuando finalmente crucé la colina y la vi, el corazón me dio un salto. Ahí estaba la hacienda del olvido, enorme, ennegrecida, desmoronándose entre la maleza. Sus ventanas eran ojos vacíos y su portón, una boca abierta, lista para tragarme. El caballo se detuvo en C con C, negó a avanzar. La di una patada Liv, pero relinchó con furia, y casi me tira. Tuve que bajarme, maldiciendo. Lo até a un tronco y seguí a pie, con la linterna temblando en mi mano. El portón estaba entreabierto, colgando de un solo gozne oxidado. Lo empujé, y el chirrido que hizo sonó tan largo y agudo que me dio escalofríos. Fue como si el lugar despertara. Adentro, el aire cambió, el frío me golpeó en la cara, y la linterna comenzó a parpadear. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pedazos de teja. Cada paso levantaba un eco hueco,
como si caminara sobre una tumba vacía. Los muros estaban cubiertos de retratos antiguos, ennegrecidos por el humo y la humedad. En algunos, apenas se distinguían las figuras a nombres de mirada dura, mujeres de rostro severo, todos vestidos gigalao. Pero uno, al fondo del corredor, me detuvo. Era un hombre de traje negro, con un sombrero ancho y una mirada que me atravesó el alma. El marco estaba torcido, y aunque la pintura era vieja, los ojos parecían frescos, vivos. Tuve la sensación de que me seguía con la mirada cuando pasé frente a él. Reí nervioso, intentando romper el silencio. Bonito sombrero, patrón, murmuré. Lástima que no te lo vas a llevar al infierno. El eco de mis palabras volvió desde lo profundo del corredor. Pero no era solo mi voz. Había otra, apenas audible, que repetía mi frase con un tono burlón. Dot, dot, dot. Al infierno. Me detuve en el corazón, me golpeaba el pecho. Miré hacia atrás, a nada, solo la puerta, abierta, y la noche negra esperándome afuera. Pensé en salir, en dejar todo y regresar. Pero la codicia pudo más. Avancé hasta el gran salón, donde una escalera enorme subía a los pisos superiores. El barandal estaba cubierto de polvo, pero sabrá él, perfectamente marcadas. Había huellas frescas. No eran de pies descalzos, ni de botas comunes. Eran huellas de herradura. Tragué saliva y apunté la linterna hacia arriba. La luz tembló, bailó en la pared y reveló algo en lo alto de las escaleras, en una sombra, delgada, alargada, inmóvil. Tenía la forma de un hombre con sombrero, y justo cuando la luz la alcanzó del todo, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que el aire se congelaba. Entonces lo oí, un suspiro largo, detrás de mí. No giré de inmediato. Sabía que si lo hacía, algo cambiaría para siempre. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me metió en líos, me obligó a mirar. Nada, solo el retrato en la pared. Pero ahora, el hombre del cuadro sonreía. Una sonrisa apenas pintada, torcida, que antes no estaba ahí. Apagué el cigarro que tenía entre los dedos y murmuré. De acuerdo, patrón. Veamos qué guardas en tus cofres. Y me interné más en la oscuridad, sin saber que ya no iba a volver a salir igual. El aire dentro de la hacienda era espeso, pesado, casi vivo. Cada respiración me sabía a polvo y a madera vieja. La linterna parpadeaba sin razón, como si algo invisible jugara con la luz. A cada paso, el suelo crujía, y juraría que los muros susurraban mi nombre. Me interné en un corredor estrecho. Las puertas a los costados estaban hinchadas por la humedad, algunas selladas por telarañas gruesas, como cuerdas. En una, se leía aún una palabra grabada en una placa dorada en capilla. No say por Q. Pero algo en mí me obligó a empujarla. La puerta se abrió con un sonido largo, doliente, como si la casa misma se quejara. Adentro, el aire estaba más frío. La capilla era pequeña, con un altar al fondo cubierto de polvo. Las paredes tenían grietas que parecían heridas abiertas. Sobre el altar había un Cristo sin rostro, los brazos extendidos, los clavos oxidados. A su alrededor, velas consumidas hasta la base y restos de cera que parecían lágrimas congeladas. Y a los pies del altar, un cofre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué despacio, agachándome para verlo mejor. Era de madera oscura, con herrajes de plata ennegrecida y un candado que parecía a punto de romperse solo con mirarlo. Me relamí los labios, saboreando la posibilidad. Vamos, viejo Manuel, esta es la buena, pensé. Saqué la navaja y comencé a forzar el candado. El metal crujió, se partió, y el cofre se abrió de golpe, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Dentro no había monedas ni joyas, solo una silla de montar negra, y encima diela, un espuelón grabado con una calavera diminuta. El cuero de la montura parecía nuevo, recién engrasado, y olía a humo y azufre. El espuelón, en cambio, estaba helado, tan helado que, cuando lo toqué, un escalofrío me subió por la columna, como si algo me hubiera lamido la espalda. Lo levanté, curioso. Pesaba más de lo que parecía. Y justo
En ese momento, la linterna titiló. «Deja eso», susurró una voz detrás de mí. Sentí que la piel se me erizaba. Giré tan rápido que casi se me cae la luz. Nada, solo el autor, el Cristo torcido, y el eco de la voz que se disolvía entre los muros. «¿Quién anda ahí?», grité. El silencio respondió, y entonces la voz regresó, esta vez más cerca, casi dentro de mi oído. «Eso no te pertenece, Manuel». El nombre me atravesó como un cuchillo. Me quedé helado. Nadie debía saber que estaba allí. Di un paso atrás y tropecé con algo una vela caída, que rodó hasta mis pies. Cuando la levanté, noté que estaba encendida. Encendida, aunque yo no la había tocado. «Basta», dije, intentando sonar firme. «No tengo miedo», pero mi voz tembló, y el eco me devolvió las palabras, con una risa apagada. La linterna parpadeó una vez más, y en ese breve destello vi una sombra montada reflejada en el vidrio del altar, alta, imponente, con un sombrero ancho. El resplandor del espuelón que yo sostenía coincidía con el de la figura. «Great White Salt El Metal», que cayó al suelo con un tintineo seco. Pero lo más extraño fue que el sonido no se detuvo. Seguía repitiéndose, como si algo invisible caminara en círculos a mi alrededor, arrastrando espuela. «No, no puede ser», murmuré. «Solo son historias». Salí corriendo de la capilla, tropezando con las piedras, mientras la linterna se apagaba por completo. Afuera, el viento soplaba distinto, más fuerte, más grave, y del fondo del corredor se escuchó el retumbar de cascos de caballo, lentos, pesados, acercándose. Toc, toc, toc. Me lancé hacia el portón principal, pero lo que antes estaba entreabierto, ahora estaba cerrado, a cal y canto. Golpeé con el hombro, 1, 2, 3 veces. Nada. El hierro no cedía. Entonces vi las huellas, las mismas cerraduras que antes estaban sobre la escalera, ahora estaban delante de mí, recién marcadas en el polvo, formando un círculo alrededor de mis pies. Y justo en el centro, el espuelón negro, brillando débilmente. Mi respiración se cortó. El aire se volvió hielo, y su voz volvió a sonar, clara, tan cerca que parecía brotar del suelo. «Ya tocaste lo mío, ahora me perteneces». Los cascos resonaron una última vez, esta vez detrás de mí, pero cuando giré, no vi nada, solo la linterna caída, temblando en el suelo, y mi reflejo pálido en un charco de agua sucia, aunque no estaba solo. En ese reflejo, detrás de mí, se veía otro sombrero. Corrí sin mirar atrás. Los cascos resonaban detrás de mí, lentos, seguros, como si el jinete no tuviera prisa, porque ya sabía que de esa hacienda nadie escapaba. El sonido era distinto a cualquier caballo que hubiera escuchado. Cada golpe contra el suelo dejaba un eco que vibraba dentro del pecho, como si el corazón se desacompasara con cada paso. Llegué al gran salón de banquetes. El aire estaba denso, como si la casa entera contuviera el aliento. Las cortinas se movían, aunque no hubiera viento, y los candelabros colgantes oscilaban, gimiendo con un chirrido metálico. El polvo flotaba en el aire, iluminado por mi linterna agonizante, y por un momento juré que esas motas no eran polvo, sino ceniza. En medio del salón, sobre una mesa larga cubierta por una manta vieja, ardía una vela solitaria. Su llama era débil, pero firme, como si esperara mi llegada. La luz caía sobre una copa de plata, llena hasta el borde, con un líquido oscuro que olía a hierro y a tierra recién abierta. Me acerqué despacio, con la respiración entrecortada. Cada paso resonaba, como si pisara dentro de una iglesia vacía. El silencio era absoluto, hasta que una voz, grave y profunda, rompió la calma. ¿Buscábaos Hikezao? Manuel. El nombre sonó como un trueno dentro de mi cabeza. Me giré de golpe, y ahí estaba él, el charro negro, montado dentro de la sala, sobre un caballo tan negro que parecía hecho de sombra líquida. Sus espuelas destellaban con un brillo azul, y el sonido que emitían era como cadenas arrastrándose por piedra. El sombrero ancho le cubría la mitad del rostro,
pero debajo de él se distinguían 2 ojos rojos, ardiendo como brasas. El traje era impecable, bordado con plata vieja, y cada hebilla reflejaba una luz que no provenía de este mundo. El caballo resoplaba humo. Su aliento era espeso, caliente, y olía a azufre. No podía moverme. El miedo me había clavado al suelo. Y yo no sabía que esto era tuyo. Tartamudeé, sin reconocer mi propia voz. El charro inclinó la cabeza, y por primera vez vi una sonrisa formarse bajo la sombra del sombrero. No era una sonrisa humana. Todo lo que la codicia toca, me pertenece, dijo. Tú entraste por voluntad, y ahora pagas el precio. Quais retroceder. Pero el suelo comenzó a temblar. Las paredes de la hacienda se agrietaron, y entre las grietas emergieron manos negras, huesudas, arrastrando cadenas. Hombres sin rostro, cubiertos de polvo y ceniza, empezaron a salir del suelo, rodeándome. Sus ojos, si es que tenían, brillaban con una luz vacía. Todos llevaban espuelas rotas, colgando de los tobillos. —Quayans, ¿quiénes son? —pregunté, con la voz quebrada. El charro levantó una mano enguantada. Los que vinieron antes que Tuan, los que prometieron devolver lo que tomaron, y no cumplieron. Las sombras se acercaron más, murmurando entre sí, una letanía en susurros secos. Pagamos el precio. Pagamos el precio. El caballo del charro relinchó, un sonido que hizo vibrar los cristales de las ventanas. La llama de la vela se apagó, y la única luz que quedaba provenía de sus ojos incandescentes. Yo no quiero tu oro, dije. No quiero nada. Ya lo quaises, respondió él, avanzando con su caballo unos pasos y eso basta. El suelo se partió. El espuelón que había dejado en la capilla reapareció a mis pies, ardiendo con un fuego azul. Intenté apretarme, pero el metal se deslizó solo hacia mí, pegándose a mi bota, fusionándose con la carne. Great. El dolor era tan intenso que sentí que me arrancaban el alma por la planta del pie. El charro me miró fijamente, y su voz se volvió un murmullo helado. El que toca mis cerraduras carga mi destino. Ahora cabalgarás donde yo te mande. Intenté soltarme, pero las sombras me sujetaron de los brazos. Podía sentir sus dedos como brasas hundiéndose en mi piel. El caballo dio un paso más, y el suelo se cubrió de fuego y ceniza. La hacienda tembló, los retratos cayeron, y las figuras pintadas en ellos comenzaron a moverse, gritando sin sonido. Suéltame, no te debo nada. Great, Lorando Durrabía. El charro bajó la cabeza y murmuró. Todos los hombres le deben algo al infierno. Tú solo viniste a cobrarlo antes de tiempo. Y entonces alzó una mano, y todo se oscureció. No hubo más sonido, ni dolor, ni tiempo. Solo Angelo Plejano, Constanta, y el último que escuché antes de que todo desapareciera. Desperté en la oscuridad. El aire olía a ceniza y humedad. Todo mi cuerpo dolía, pero no sentía el suelo. Era como si flotara en un vacío espeso, tibio, silencioso. Por un instante pensé que había muerto. Y tal vez era cierto, pero no como uno espera morir. Abrí los ojos. La linterna estaba tirada a unos metros, apagada, y la hacienda ya no parecía la misma. Las paredes estaban íntegras, relucientes, como si el tiempo hubiera retrocedido. Los retratos brillaban con marcos de oro, las cortinas ondeaban suavemente, y el aire olía a incienso fresco. Pero no había nadie, ni una voz, ni un murmullo, ni un insecto, solo yo, de pie, en el centro del gran salón. Hola, dije, apenas en un hilo de voz. El eco rebotó en las paredes, pero no regresó igual. Respondió una voz idéntica a la mía, con un tono más grave, más hueco. Hola, Manuel. Me giré, y allí estaba mi reflejo, o algo que se parecía a mí, vestido igual, pero sus ojos eran negros, profundos, vacíos. Llevaba un sombrero ancho, y en su bota brillaba un espuelón azul, igual al que me había marcado. ¿Qué es esto?, susurré. El reflejo sonrió. Es lo que siempre fuiste, solo que ahora lo sabes. En ese momento escuché un galope. Las puertas de la hacienda se abrieron solas,
y un viento helado barrió el polvo del suelo. A lo lejos, entre la bruma del amanecer, un caballo negro esperaba. Su silueta era idéntica a la del charro negro, pero no era él quien lo montaba. Era yo. Sentí como algo me arrastraba hacia el umbral. No caminaba, flotaba, mientras mi cuerpo se vestía solo con ropas negras, bordadas en plata vieja. Mis manos, antes temblorosas, ahora sostenían las riendas con firmeza. Mi piel ardía, y bajo el sombrero, mi vista se tiñó de rojo. No sentía miedo. No sentía nada, solo obediencia. El caballo resopló, y cuando monté, la hacienda detrás de mí comenzó a derrumbarse. Las paredes se agrietaron, el cielo se oscureció, y el eco de las voces de los condenados llenó el aire. Paga el precio, paga el precio. Quise gritar, pero no pude. Mi voz ya no era mía, solo un murmullo profundo, una risa hueca que salía de mi garganta sin que yo la ordenara. Y entonces lo entendí. El charro negro no me había matado, me había reemplazado. El infierno no era fuego ni demonios, era la eternidad, cabalgando sin descanso por los caminos del olvido, custodiando lo que nunca existió, en una riqueza maldita que nadie puede poseer. Ahora soy yo quien espera a los codiciosos, los que llegan a la hacienda buscando fortuna, los que no creen en los viejos cuentos, los que dicen, como yo dije una vez, no creo en maldiciones. Cuando los escucho entrar, cuando sus pasos rompen el silencio de la noche, solo sonrío, porque sé que tarde o temprano abrirán el cofre, tocarán el espuelón, y entonces el ciclo continuará. Dicen que en noches sin luna se oye un galope en los caminos de San Jerónimo, un caballo negro, sin sombra, que arrastra cadenas entre la niebla. Y si miras con atención, bajo el sombrero del jinete, verás unos ojos encendidos, y un rostro humano, casi vivo. Algunos aseguran que ese hombre aún llora. Otros dicen que sonríe. Pero todos coinciden en lo mismo. Nadie vuelve igual de la hacienda del olvido. Y el nombre del charro cambia con cada víctima. El mío, esta vez, es Manuel. Y seguiré cabalgando hasta que alguien más toque lo que no le pertenece. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete. Nos vemos mañana.